Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Antes de comenzar este episodio quería comentarles que ya se cumplieron 2 meses de una operación muy grande que tuve, en la cual me removieron una masa en la cavidad torácica. Les agradezco tanto a aquellos que han orado por mi bienestar. Ahí vi cómo se cumple Santiago 5:16, que dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Si bien en el pasado Dios me ha sanado milagrosamente de varias dolencias, en esta ocasión Él me hizo pasar por una tribulación bastante fuerte. Pero desde que esta empezó, yo sabía que tenía que tomar la decisión de cómo reaccionar. Lo que le dije al Señor fue: Señor, yo sé que esta tribulación se acaba cuando tú determines que se acaba. Así que por favor dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios cumplió su promesa. Mi recuperación es larga, pero le doy tantas gracias a Dios. Primero porque cuando oré para que me llevara o me restaurara, Él me presentó los productos de For Life que me salvaron la vida. Es decir, no hizo el milagro de curarme, me presentó un recurso para que lo usara. Pueden ver información sobre For Life en la descripción. Segundo, porque la operación fue el milagro que hizo Dios en mi vida, y aunque sigo con mucho dolor, la verdad es que vale la pena porque ya puedo respirar. Además les comento que YouTube removió 2 episodios, el 21 y el 22 de mi canal. En estos días eventualmente voy a abrir una cuenta de Rumble, se escribe R-U-M-B-L-E, Rumble se escribe, para ir pasando los episodios a esa plataforma. Así que bueno, en el programa de hoy vamos a analizar los tiempos que estamos viviendo, y para eso recibimos a nuestro invitado Donald Dolmus del Ministerio en Defensa de la Fe. El enlace de su página web está en la descripción. Allí encontrarán muy buenos artículos y traducciones de libros que han sido escritos por pastores famosos aquí en Estados Unidos, pastores que tanto Donald como yo seguimos porque son cristocéntricos y su teología es sana y fiel. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido a Profecías, Misterios y otras cosas. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, te concedo la batuta para que empieces por donde el Señor te guíe. Hola Graciela, es un gusto estar nuevamente invitado en tu programa y damos gracias al Señor que en medio de esa dificultad, en medio de esa tribulación, estuvo contigo y te ha fortalecido. Quisiera pedirte que por favor nos leas un pasaje en el Antiguo Testamento que se encuentra en el capítulo 12 del libro de Daniel, los versículos 9 y 10 de ese pasaje, por favor. Ok, perfecto. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas y dice así: Y él respondió: Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Gracias. Cuando estoy leyendo algunos de mis libros de profecía bíblica, generalmente me encuentro una frase que fue dicha por Sir Isaac Newton y que dice lo siguiente: hacia los tiempos del fin se levantará un cuerpo de hombres que prestarán atención a las profecías e insistirán en su interpretación literal en medio de mucho clamor y oposición. Si hay un tiempo en el que podamos estar viendo de que muchos hombres de Dios, a quienes tanto tú y yo seguimos y estamos tratando también de dar a conocer sus materiales en nuestro idioma, el idioma español, están haciendo análisis de eventos actuales, están interpretando también
leen de forma literal, usando el método histórico, gramatical y contextual de las Sagradas Escrituras. Y por supuesto están enfrentando mucho clamor y oposición, principalmente por aquellos que sostienen un sistema de interpretación alegórico de las Escrituras. Y en este sentido es interesante porque mientras el profeta hebreo Daniel, quien recibió la revelación de una de las profecías más importantes para los tiempos del fin, como es la que se encuentra en Daniel 9, desde el versículo 24 al 27, que se conoce como la profecía de las 70 semanas de años, aquí recibe una restricción y se le dice que las palabras que él ha recibido están selladas hasta el tiempo del fin. Pero luego avanzamos el reloj hasta el año 95 después de Cristo, en una isla allá en la zona de Turquía, en la isla de Patmos, un anciano, un apóstol Juan, ya creo que ya en la cuarta edad, ya ni siquiera en la tercera, recibe también revelaciones muy importantes para el tiempo del fin. Y contrario a la restricción que recibe Daniel, a Juan se le dice de que no cierre las palabras que él está registrando en el último libro de la Biblia, porque el tiempo está cerca. Y me gusta mucho una respuesta que mi mentor espiritual, el doctor David Reagan, le dio a alguien que una vez le dijo: me hubiese gustado vivir en tiempos bíblicos. Y él le dijo: pero si estamos viviendo en tiempos bíblicos, porque estamos viendo el cumplimiento ante nuestros propios ojos de docenas de profecías bíblicas. Y muy probablemente somos nosotros una generación terminal, esa generación que colectivamente posiblemente no vamos a experimentar la muerte, porque la palabra que cada día debería estar en la boca de cada creyente en este tiempo es la palabra Maranata, de que cada día que inicia, cada mañana que podemos ver, cada despertar que el Señor nos concede, quisiéramos, anhelamos de forma ardiente en nuestro corazón de que ese sea el día en el cual el Señor va a regresar por nosotros, tal como lo prometió muchas veces en las Sagradas Escrituras. Entonces me gusta mucho esa frase que la dijo Isaac Newton, y efectivamente hay muchos factores, principalmente uno de los más importantes y que creo que marca un giro en el reloj de arena de los tiempos escatológicos que el Señor tiene en sus manos, como es el restablecimiento de la nación de Israel en 1948. Creo que más adelante en el programa vamos a abordar un poco acerca de lo que está pasando con esta nación, y damos gracias a Dios por todas esas personas, por todos esos hombres y mujeres que están prestando atención a las profecías, que están prestando atención a los eventos que se están produciendo. Y en ese sentido, ya en un programa anterior hablamos acerca de las 6 categorías de señales que nos ayudan a organizar todos los eventos que están ocurriendo en el mundo, y que estas 6 categorías son señales de la naturaleza, señales de la sociedad, señales espirituales que pueden ser tanto positivas o negativas, señales de la tecnología, señales de la política mundial y finalmente señales de Israel. Ahora, tantas señales que se están produciendo al mismo tiempo están produciendo algo que se conoce como una convergencia escatológica. Nunca en la historia de la humanidad había ocurrido algo como esto, de que tantos eventos estén ocurriendo de forma simultánea al mismo tiempo. Tú que sigues las tendencias de eventos proféticos, te das cuenta que no terminas de leer que está pasando algo, por ejemplo, relacionado con la tecnología, cuando de repente, ¡pum!, te llega una notificación de que está pasando algo con Israel. No has terminado de leer eso de Israel cuando ocurre algo con la naturaleza. Por ejemplo, ahorita hubo un terremoto, creo que fue en Marrakech, sí, en Marrakech. Sí, si no me equivoco, creo que hay cientos de personas heridas y muertas. Más de 2.300 muertos la última vez que vi. Bueno, imagínate. Entonces, y lo que está ocurriendo es tal como el Señor lo dijo en Mateo 24, este tema de que serán los dolores como una mujer encinta, y también lo habla Pablo en su carta a la iglesia en Tesalónica. Estamos viendo un aumento en la frecuencia e intensidad. Entonces, esto nos
nos indica de que estamos viviendo en la época del regreso del Señor. Sí. ¿Sabes qué me llamó la atención ahora que mencionaste las 6 señales, ¿no? Del programa ese que hicimos meses atrás, porque mi problema grande empezó en noviembre del 2022 y te acordás que grabamos un programa con mucha dificultad, que yo me sentía muy mal, no podía hablar, pero desde que grabamos ese programa que diste todas las señales, ahora han ocurrido cosas, pero en forma exponencial, que nunca me imaginé que pudieran ocurrir, que después tal vez las mencionemos, pero en cuestión de meses es como un caballo que va corriendo en forma desbocada hacia el abismo y nadie lo puede parar. Así es que estamos yéndonos al periodo de la tribulación. Está acelerado todo. Tienes mucha razón y sí recuerdo que cuando grabamos ese último programa estabas presentando muchas dificultades mientras lo estábamos grabando y tal como bien afirmas, ha habido una aceleración. Creo que fue Chuck Missler quien en cierta ocasión dijo de que se podía ya oír el resoplido de los 4 caballos en los que van ahí cabalgando los 4 jinetes del Apocalipsis y dice ya casi se puede oír el resoplido de estos caballos. Y en este sentido es muy importante también hacer una advertencia en contra de algo que está ocurriendo hoy en día y es el sensacionalismo escatológico o como lo llama el doctor Arnold G. Fruchtenbaum, la exégesis de periódico, porque muchas personas hoy en día están haciendo algo que se denomina sensacionalismo escatológico o exégesis de periódico, y esto en realidad, en lugar de hacerle bien a la exposición y al estudio de la profecía bíblica, le causa un daño. Y es que muchas personas están relacionando 2 eventos, lo que va a ocurrir el 18 y 19 de septiembre en la ciudad de Nueva York, una cumbre de la ONU para analizar los objetivos de desarrollo sostenible de su Agenda 2030, y también con lo que es que en este mes de septiembre la nación de Israel celebra la fiesta de su nuevo año judío, como es la fiesta de Rosh Hashanah o la fiesta de las trompetas. Y entonces han aparecido muchos expositores sensacionalistas y que están afirmando de que sí o sí el arrebatamiento se va a producir durante este mes, porque también erróneamente están afirmando de que esto que va a ocurrir la semana que viene, los días 18 y 19 de septiembre, y que sabemos de que 2030 menos 2023 son 7 años, entonces muchos están diciendo este es el pacto que la nación de Israel o que el anticristo va a imponer sobre la nación de Israel, y entonces esto quiere decir que la tribulación va a comenzar este mes y por lo tanto, como este mes también es la fiesta de las trompetas y el arrebatamiento tiene que ocurrir en la fiesta de las trompetas, entonces el arrebatamiento va a ocurrir este mes. Y eso se lo hemos visto dentro de la comunidad evangélica hispanohablante, se lo hemos visto lamentablemente ya varias veces a un pastor mexicano que se llama Armando Alducin, que incluso ese video lo pueden ver en un canal que se llama Cristianos al Día, donde él una y otra vez ha afirmado de que el arrebatamiento sin lugar a dudas se va a producir durante este mes. Entonces, es importante que tengamos cuidado porque este tipo de declaraciones sensacionalistas causan mucho daño a la exposición seria de la porción profética de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque bueno, llegamos a septiembre, pasa la fiesta de las trompetas, pasa la cumbre de la ONU sobre desarrollo sostenible y no ocurre nada espectacularmente sobrenatural en el ámbito profético, y entonces luego aparecen los burladores de la palabra de Dios y dicen, ¿se dan cuenta? Todo lo que esos charlatanes estaban diciendo era mentira, era una falsedad, y por tanto se pueden dar cuenta que la Biblia no es la palabra de Dios y por tanto es mentira de que Jesús va a regresar, porque todas las cosas están igual como allá hace 30 o 40 o más de 50 años nuestros abuelos o bisabuelos cristianos decían que Cristo iba a venir, y miren, Cristo no ha venido y ahora aparecieron todos estos charlatanes diciendo que el Señor iba a venir en septiembre y no ocurrió. Como en el 1984, 84 razones por la cual Cristo viene este año o algo así, salió un libro acá.
Sí, es un folleto que escribió Edgar Weissman y el año era 1988. 88, ok, perdón. Sí, Ajá. 88 razones. El rapto va a ser en este año. Cualquiera hubiese pensado que cuando terminó 1988 el hombre aprendió una lección, iba a pedir disculpas, no iba a volver a hacer eso, pero imagínate que en el año 1989 escribió otro folleto que se llamaba 89 razones por las que el Señor va a regresar en el año 89. Ahora, si alguien preguntara, ¿podría ocurrir el arrebatamiento en coincidencia con la fiesta de las trompetas? Por supuesto que podría ocurrir, pero es muy distinto a decir o afirmar que va a ocurrir sin lugar a dudas. ¿Y por qué esa no sería una declaración correcta? Porque si una persona afirmara que va a coincidir definitivamente con una fiesta judía, entonces esa persona estaría destruyendo la doctrina de la inminencia bíblica, que solamente el sistema pretribulacional con respecto a la venida del Señor lo tiene, como es de que el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia. Entonces, al afirmar de que sí o sí la venida del Señor tiene que ocurrir, tiene que coincidir con la fiesta de las trompetas, entonces se destruye la doctrina de la inminencia bíblica. Ajá. Además que no hay ninguna señal para el rapto. Las Claro. señales que hay son para la tribulación, pero no para el rapto. Entonces, al decir que viene en la fecha de la fiesta de las trompetas, porque va a haber un pacto, quiere decir que están tomando ese pacto como señal del rapto, y eso no puede ser. Claro, así es. Y eso es una de las cosas que está relacionada con la doctrina de la inminencia del arrebatamiento de la iglesia. Y como te digo, ninguno de los otros sistemas, aparte del sistema pretribulacional, lo tiene, ni el sistema midtribulacional, ni el rapto preida, ni el rapto posttribulacional tienen en alto o pueden ser consistentes para mantener la doctrina de la inminencia, que por supuesto recorre toda la doctrina de la venida del Señor por su iglesia. Ahora, con respecto a lo que se va a estar llevando a cabo el 18 y 19 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, básicamente en la página de ellos afirman esto sobre la Agenda 2030. La Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, o en inglés SDG, es un plan de acción global para impulsar la prosperidad económica y el bienestar social al tiempo que se protege el medio ambiente. Los países establecieron el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible para impulsar los esfuerzos para alcanzar los objetivos. Los que estudiamos la profecía bíblica sabemos que el mundo, contrariamente a como afirman los postmilenialistas de que la iglesia va a conquistar el mundo para Cristo y que la influencia que la iglesia va a ejercer en estos tiempos del fin va a ser tan grande que las naciones del mundo van a caer de rodillas ante el Señor y su palabra, por supuesto no tiene ninguna base bíblica, porque lo que podemos ver una y otra vez en las advertencias de las cartas del apóstol Pablo, o lo que podemos ver en el libro de Apocalipsis, o incluso en advertencias dadas por los profetas hebreos hace miles de años, es que el mundo se dirige a un tiempo donde un solo ser humano, a través de un sistema de gobierno totalitario, va a controlar al mundo entero. Y cuando nosotros leemos todas estas palabras adornaditas de la ONU sobre alcanzar desarrollos sostenibles, de, por ejemplo, algunos de esos que dicen terminar con la pobreza en todas sus formas, en todas partes, terminar con el hambre, alcanzar seguridad alimentaria y una nutrición mejorada, asegurar vidas saludables y promover el bienestar de todas las edades, nosotros sabemos que detrás de todas esas palabritas que endulzan el oído de los que están dormidos, sabemos que se esconden fines siniestros para encauzar todos los esfuerzos hacia un globalismo en el cual las personas deben someterse sí o sí a las reglas, a las leyes de estas élites globales, porque si no, uno va a ser aislado de este sistema. Y la Biblia claramente en el libro de Apocalipsis 13 nos dice que las personas que vayan a estar viviendo durante el tiempo de la 70ª semana incluso no van a poder satisfacer sus necesidades básicas porque van a estar fuera de un sistema económico. Ahora, ¿por qué
esto que va a ocurrir en la semana que viene en la ciudad de New York, en Estados Unidos, ¿por qué no tiene que ver nada con el inicio de la tribulación? Porque cuando nosotros analizamos el pasaje de Daniel, desde los versículos 24 al 27, claramente el ángel Gabriel que le da esa revelación al profeta Daniel, incluso tuvo que recibir la ayuda del arcángel Miguel porque se encontró con la oposición en los aires, en las regiones celestes del príncipe de Persia, el príncipe de lo que hoy es la nación de Irán, y luego todavía le esperaba una guerra más con el príncipe del próximo imperio mundial que estaba representado en la estatua como era el príncipe de Grecia, y dice claramente ese pasaje, 70 semanas, en el original en hebreo se lee como 77 están determinados sobre tu pueblo, sobre tu nación y sobre tu santa ciudad. Entonces respondamos la pregunta, ¿cuál era la nación del profeta Daniel? Israel. Muy bien, ¿cuál era el pueblo del profeta Daniel? Jerusalén. El pueblo de Daniel es el pueblo judío. Ah, ok, el pueblo judío, sí. Correcto. Y luego le dice, y sobre tu santa ciudad, que es lo que ya respondiste, sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces, ese es el enfoque del acuerdo que el anticristo va a firmar con Israel. Y también es importante porque muchos, igual de esos que les gusta hacer exégesis de periódico, dicen, es que tiene que ver con la creación de un Estado palestino. Pero cuando una persona lee esos 3 versículos, miramos que el énfasis de ese acuerdo que el anticristo va a firmar con Israel está en el tercer templo y en las actividades que se van a estar llevando a cabo durante el periodo de la tribulación en ese tercer templo. Y es justamente ese tercer templo que el anticristo va a profanar a la mitad de la tribulación. Y las noticias hemos estado viendo en las últimas semanas todos los preparativos que ya hay, todos los preparativos que están llevando a cabo, el entrenamiento a los sacerdotes, la elaboración de muchos artefactos, incluso ahorita el boom que está habiendo es el tema de las vacas rojas que van a ocuparse las cenizas para la purificación del lugar donde va a ser construido. Un punto más para aclarar, que eso que mencionaste que se habla en Daniel no tiene nada que ver con las Naciones Unidas, porque lo que la Agenda 2030, o sea, los que están detrás de la Agenda 2030, y me puedes corregir en esto, son gente que están en contra de Israel. Efectivamente, así es lo que has dicho, son personas que odian a Israel. Recordemos que el Consejo de Derechos Humanos que tiene la ONU, donde de forma, como diría, irónica, los que están controlando ese Consejo de Derechos Humanos son los países que cometen las violaciones a derechos humanos más comunes o mayores en el mundo actualmente. Y si tú revisas el historial, si una persona va y revisa el historial de resoluciones de condena contra estos países, van a darse cuenta de que el mayor país o el país que recibe mayor número de resoluciones o condenas por parte de este Consejo de Derechos Humanos de la ONU es la nación de Israel. Constantemente vemos a otra organización como es la UNESCO, que siempre está buscando cómo deslegitimar la asociación cultural histórica que muchos sitios tienen con la historia de Israel. Entonces, claramente lo afirmas bien y entonces no tiene nada que ver. Entonces, el consejo a nuestros oyentes es que se alejen de todas estas personas, que guarden una distancia grande de todos estos expositores que se basan en el amarillismo escatológico, ¿verdad? Para atraer más me gusta o atraer más audiencia, porque esto lo que hace es causarle un daño al estudio formal de la profecía bíblica. Es cierto. Donald, ya que mencionaste la Agenda 2030, el versículo de Daniel y cómo lo que va a suceder en esta Agenda 2030 no tiene nada que ver con el rapto, pero como mencionaste Israel, me gustaría que hablaras un poquito sobre las alianzas que se están formando entre Rusia e Irán y China, cómo eso se está alineando para que Israel ya vaya quedando preparadito para entrar a la tribulación. Muy buena pregunta y espero también de que cause el interés de nuestros oyentes. Y me gusta mucho la introducción que el expositor de profecía bíblica Hal Lindsey hace en su programa, porque él dice, las profecías de ayer son los titulares noticiosos de hoy. Y lo que estamos viendo hoy en día es que naciones que hasta hace unos años tenían
hayan incluso acuerdos comerciales y de cooperación con la nación de Israel, por ejemplo, Turquía. Por ejemplo, imagínate que Rusia es una de las naciones que en 1947 vota a favor de Israel, lo que da lugar a la resolución 181 y lo que produce también el plan de partición para Palestina. Y ahora lo que podemos ver cada día es que esta confederación de naciones que se van a alinear contra Israel en un futuro no muy lejano se está produciendo en este momento. Otra noticia también que es muy importante y que se ha estado manejando, podemos decirlo como tras bambalinas o como de una manera de forma secreta, es el tema de la normalización, los acuerdos de normalización entre Israel y Arabia Saudita, que cuando leemos en ese pasaje de Ezequiel 38 y 39, los comerciantes de Jeddah y Sabah, que es la moderna Arabia Saudita, no intervienen en esa guerra en contra de Israel. Y podemos ver entonces que eso está ocurriendo en este momento. Se estaba hablando, y esta noticia la miré la semana pasada, creo que lo miré en el PPOV del pastor Andy Wood, el punto de vista del pastor, y a las personas pues que nos están escuchando y que pueden entender el inglés, los animo a que miren cada semana, cada viernes, este análisis escatológico que hace el pastor Andy Wood, y él hablaba de que Israel igual estaba tratando de negociar un acuerdo de normalización con Libia, y los encargados de la diplomacia de ese país, el país era Sudán, y no pudieron, no se concretó como con otros países, y Sudán es una de las naciones que va a participar en esta invasión dirigida por Rusia e Irán. Es muy importante también y yo animo a las personas que nos están oyendo que vayan a leer su Biblia y lean en su totalidad Ezequiel 38 y 39, pueden apoyarse con algún comentario bíblico, con algún libro de historia, y van a poder ver que muchas de las condiciones que están descritas en ese pasaje no se están cumpliendo en este momento. Y voy a mencionar rápidamente algunas de ellas. Por ejemplo, dice que el propósito de esta coalición es arrebatar despojos. ¿Despojos de qué? Despojos de guerra, un botín de guerra. Es decir, Israel muy probablemente tuvo que haber atravesado una guerra previa a la de Ezequiel 38 y 39. Dice que este pueblo habita confiadamente, también es un pueblo que no está rodeado por muros ni por cerrojos, algo que cualquier persona que ha visitado Israel sabe de que hay una gran muralla que atraviesa el territorio de Israel y que fue levantada para frenar las intifadas, los ataques terroristas, donde los falsestinos se amarraban cinturones de explosivos y entraban a restaurantes, buses y mataban a civiles inocentes, a mujeres y niños. Y en ese sentido, yo quiero recomendarles a las personas que nos están oyendo de que vayan a mi sitio web. Ahí van a encontrar los capítulos iniciales de un libro que terminé de traducir hace unos pocos días. Todavía estoy trabajando en la edición final, que se titula Las 9 guerras de los tiempos del fin. Ahí van a poder leer de que la guerra número 1, el autor de este libro es el doctor David Reagan, quien es el fundador del Ministerio Cordero y León, pero que se retiró el año pasado. Y la primera guerra que él detalla allí es la guerra del Salmo 83. No, por razones de tiempo no voy a hablar en este momento de ella. Y la número 2 es la guerra de Gog y Magog, que es de lo que estamos hablando. Pero sí, lo que quiero hacer hincapié es que estamos viendo la preparación del escenario en todas estas 6 categorías de señales que mencioné al inicio del programa, y todo esto nos indica de que estamos viviendo en tiempo prestado, estamos viviendo en la época del Señor. Jesús viene pronto. Bueno, Donald, yo sé que vos estás apurado. Tenemos un montón de temas para hablar. Este es simplemente el principio. Así que vamos a dejar el resto de los temas que incluyen la persecución que hay, la infiltración en la iglesia que hay, el tráfico humano, la cuestión de comer insectos, la inteligencia artificial, que de eso hay mucho que hablar. Pero hay muchas áreas que están en convergencia, como decís vos, ¿no? Hacia la tribulación. No estamos en la tribulación. Hay gente que me dice, estamos en la tribulación, si esto no es la tribulación, pero hay que leer la Biblia, hay que leer Primera y Segunda de Tesalonicenses, hay que leer Corintios capítulo 15, hay que leer Daniel y ver que la tribulación, el rapto son 2 cosas distintas, y el rapto tiene que suceder primero, y como dice Tesalonicenses, el hombre de pecado tiene que ser revelado, después tiene que entrar en poder,
después tiene que enforzar el pacto y después rompe el pacto con Israel a la mitad de la tribulación. O sea que todavía no estamos ahí. Así como Juan el Bautista iba abriendo el camino para que viniera el Señor, todas estas señales van abriendo el camino, se va preparando todo para que pueda ocurrir la tribulación. Así es. Entonces, animo a los oyentes a que estén atentos a los próximos programas. Entonces, muchísimas gracias por haber participado. Gracias. Dios te bendiga mucho. Amén, igual a vos. Y Maranata. Maranata. La verdad es que la media hora se fue muy rápido. Apenas hemos podido cubrir cómo hay teorías falsas de cuándo va a ser el rapto y apenas tocamos lo que está sucediendo en Israel. Mientras tanto, es importante destacar que si sos seguidor de Cristo, que esperes la llegada del Señor todos los días, porque su venida es inminente. Y si no eres seguidor de Cristo, te ruego que por favor pongas tu fe en Cristo para tener seguridad eterna. Hay más de 100 pasajes bíblicos que hablan de que la salvación es por fe, solamente por fe en Cristo, solamente en Cristo. Te aseguro que no vas a querer quedarte durante los años de la tribulación, ya que van a ser los peores años en la historia. Si todavía estamos aquí, los espero en el próximo programa. No se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.